Hola, mi nombre es Olga Barrera y hoy vamos a hablar un poco de lo que es la columna vertebral de la telemática, desde la infraestructura de una red hasta los servicios web. Para ello necesitaremos básicamente obtener algunos conceptos que son fundamentales para poder entender esta telaraña que representa la red. Pues bien, vamos a comenzar definiendo lo que es una red. Cuando nos referimos a una red, no estamos hablando de cables, estamos hablando de una infraestructura de nodos que están interconectados entre sí, que utilizan un lenguaje común y un protocolo para garantizar la integridad y la disponibilidad de la información. Su importancia radica entonces en cómo existe o se observa que es el sistema nervioso de la economía global. ¿A partir de qué? A partir de un propósito, una comunicación y de esa comunicación depende el compartir información y recursos. La importancia de las redes radica en la alta disponibilidad para la economía de escala. Sin redes no existiría la computación en la nube, ni la inmediatez de la informática que define la sociedad actual. Entonces, es importante entender que cuando hablamos de la importancia de las redes, hablamos de compartir información a través de impresoras, almacenamiento, software, mantener una comunicación a través de correos electrónicos, mensajería instantánea, videoconferencias, acceso a la información porque tenemos una base de datos, la Internet, con mayor seguridad, gestión y optimización de procesos. ¿Cómo funciona? Ese funcionamiento se rige a través de una arquitectura de protocolos, principalmente de modelos y referentes. Debemos entonces entender que la comunicación es un proceso de encapsulamiento de datos que baja el usuario desde una capa de aplicación hasta la física, donde se convierten entonces en unos bytes que se emiten a través de señales eléctricas u ópticas. El destino entonces es una inmediatez en el proceso de la información que se requiere. Tenemos entonces una transmisión de datos, unos protocolos que es un lenguaje de comunicación especial que utiliza unos medios de transmisión para poder llegar al usuario a través de dispositivos red como los routers. Hablemos entonces de los tipos de redes de acuerdo a su tamaño, es decir, estamos hablando de escala. La clasificación por el alcance no es solo geográfico, sino también es técnico. Requiere entonces de la necesidad que se tenga en el momento para poder establecer cuál es el que mejor nos conviene. Tenemos los LAN, que son las redes de área local, que pues, es el que funciona en el hogar, en espacios pequeños. Tenemos la red de área metropolitana para las ciudades, como por ejemplo la ciudad de San Cristóbal, la red de área extensa, que ya viene siendo como para los países del continente, pensemos en América Latina, y una red un poco más global, que es la red de área global, como lo es la Internet. La topología de las redes no es otra cosa más que un mapa físico o lógico de una red para poder intercambiar datos. Así tenemos entonces una topología de estrella, como la que observamos aquí, a la cual se le domina por la facilidad que tiene la gestión. Es decir, si uno de estos nodos, que son los que forman esta red, deja de funcionar, los otros mallas o los otros nodos van a funcionar de manera independiente sin que por eso se pierda la información. O tenemos, por ejemplo, el de malla, que es un poco más estándar para redes, que puede permitirse un segundo de caída. Es decir, si se cae un segundo uno de los nodos, eso va a interferir un poco en el almacenamiento de la información. Entonces es importante tener claro cuál es ese esquema que nosotros necesitamos o que necesita el sistema para poderlos aplicar. El servidor.
no es solamente una máquina potente, es más bien una entidad que escucha peticiones a través de un código, garantiza el servicio en función de ese código, lo procesa y lo devuelve hasta entregar la información solicitada. Entonces, ellos son un recurso que guarda información, datos, programas, que los devuelve hacia su cliente, como por ejemplo los web, los sitios de correo electrónico, archivos, bases de datos, todos ellos cumplen esa función de servidor. La estación de trabajo. La estación de trabajo es un punto de consumo de esos recursos que se generan a partir de un servidor. Esa estación de trabajo se representa a través de una computadora de escritorio, una laptop, una tablet, un celular, que tiene una tarea específica utilizada por un usuario para obtener, a través de una base de datos, obtener una respuesta. Tenemos los nodos, que no son más que un contexto de la Internet. Puede ser cualquier dispositivo, como por ejemplo una pila. En telemática, cada nodo es un punto de vulnerabilidad y de gestión que debemos monitorear. Es un dispositivo físico capaz de enviar y recibir información, como por ejemplo una computadora, un switch, un router, una impresora de red, una cámara, una pila. Cualquiera de ellos objetos viene representando un nodo. Definamos entonces la Internet como ese conjunto de redes que comparten un mismo espacio y direccionamiento. El sitio web es el servidor más visible, pero técnicamente es una colección de hipervínculos y recursos de multimedia. Así tenemos entonces que el navegador actúa como un intérprete, solicita un código al servidor a través de una petición, un GET. Recoge esa información, la sirve, la transfiere esos datos de información a través de una página web, ¿sí? Y genera imágenes, videos entre un servidor y un navegador. Resuelve esa dirección mediante unos comandos o códigos y renderiza el resultado. Ese proceso se hace en milisegundos porque se convierte en una interfaz visual. Es un procedimiento que ocurre en milisegundos, pero que podemos ver de inmediato el resultado. Y tenemos entonces los sitios web, que no son más que un conjunto de páginas web interrelacionadas, todas bajo un mismo dominio, alojadas en un solo servidor llamado hosting. Y bueno, para concluir, tenemos que decir entonces que la telemática no solo es una conexión de máquinas, sino es una conexión de posibilidades, es decir, de información que se procesa y que se revierte en recursos para cada uno de los usuarios, para la humanidad. Muchas gracias y bendiciones.